Colosenses 1, versículo 15, y vamos a hacer una lectura, o mejor dicho, voy a tratar de hacer una lectura enfática de forma o de manera que usted pueda entender cuál es el énfasis de estos versículos que vamos a leer a continuación. Dice así la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os han reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, el mensaje de esta noche es Cristo, el fundamento de nuestra fe. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Y mi deseo principalmente, y he estado orando por esto toda la semana, es que nosotros, yo, al igual que ustedes, esta noche, nos vayamos con una actitud de admiración, de adoración y con una actitud de contemplación a la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? Más bien, también deseo que esta noche todos nos vayamos respondiendo preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el verdadero valor de Cristo? ¿Qué tan poderosa y plena es nuestra fe en Cristo? ¿Cuál es el alcance de la obra de Cristo? ¿La obra de Cristo en la cruz es suficiente o tengo que hacer algo como para que eso se termine por completar? ¿Por qué debemos estar fundamentados? ¿Por qué Cristo tiene que ser el fundamento de nuestra fe? Estas son preguntas cruciales para el cristianismo de hoy, porque hay muchas cosas que han salido en la iglesia. Hay muchas personas que se llaman a sí mismos cristianos, son falsos cristianos, se han encargado de propagar el error. Miren, yo hace una semana atrás, estuve en Instagram, porque soy totalmente nuevo en esa plataforma. Para los que no saben, Instagram es una plataforma virtual que forma parte de redes sociales en donde uno puede interactuar con muchas personas y también puede ver el contenido que comparten otras personas. Y viendo en un pequeño tiempo de ocio, me encontré con un video de un joven que yo creo que es cantante cristiano. No lo sé bien, pero yo creo que es un cantante. No decía el nombre, no decía nada, pero este joven decía que Jesús, todos los milagros que él había hecho en su humanidad, es decir, siendo hombre, la multiplicación de los panes y de los peces, la conversión del agua en vino, etcétera, etcétera, todos esos milagros él los había hecho en su humanidad y no los hizo siendo Dios, porque si no, no hubiera tenido sentido. Eso es lo que él afirmaba en esa declaración y decía incluso, terminando lo que él quería explicar, que Jesús había sido el primer hombre en toda la historia de la humanidad que fue lleno del Espíritu Santo, de tal forma que él podía hacer los milagros que él hacía. Suena lindo, suena algo sincero inicialmente. Para los que están comenzando a caminar en la fe en Cristo, puede sonar algo atrapante. Para los que no, para los que ya vienen caminando con Cristo desde hace años, pueden darse cuenta de que esto es un peligro sutil.
y de que muchos pueden ser arrastrados por este engaño. ¿Y por qué es peligroso? Porque termina por hacer que la persona de Cristo sea simplemente un hombre y no Dios. Y esto va arrastrando, por supuesto, a negar muchas otras doctrinas más que son fundamentales para la iglesia de hoy. Y esto es algo que Pablo nos está mostrando en este texto que acabamos de leer. Entonces, no solo es importante comprender y saber respondernos a nosotros mismos estas preguntas que hice hace un momento, para ver los problemas y los engaños que hoy se están infiltrando en la iglesia evangélica, sino que también sirven para aquellos que han decidido seguir a Cristo un día en su vida, para aquellos que están comenzando hace poco a seguir a Cristo y a vivir por la fe en Cristo. Usted tiene que saber que Cristo, y tiene que creerlo, que solamente Cristo y únicamente Cristo es el único y verdadero fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Usted tiene que creerlo. Usted tiene que caminar creyendo en esto. Rápidamente los pongo en el contexto de la carta de Colosenses. Ya se lo había compartido hace la última vez que estuve hablando de la palabra, hablé sobre los primeros versículos del capítulo 1. ¿Qué es lo que está ocurriendo qué es lo que les está ocurriendo a los cristianos en Colosa? Falsos maestros, falsos líderes religiosos se están infiltrando en las iglesias de aquella región, Colosas, Éfeso, Galacia, etcétera, etcétera, antigua Europa Oriental. Pablo está predicando el Evangelio, pero por detrás vienen líderes falsos, cristianos falsos, maestros falsos, que se encargan de propagar el error. Se encargan de confundir la fe, de trastornar la fe de los cristianos que están creyendo en Cristo, que están viniendo a Cristo en fe. Y estos falsos maestros están propagando dos cosas. En primer lugar, una idea judaísta del Evangelio, es decir, estos líderes, en su mayoría judíos, que no aceptaban del todo la doctrina de Cristo y no aceptaban de todo la salvación suficiente de Cristo en la cruz. Entonces estos maestros enseñaban que los colosenses, al igual que los otros cristianos en aquella región, debían creer en Cristo para ser salvos, pero como no era suficiente, debían hacer algunas cosas para poder llegar a la totalidad de la salvación. Entre ellos, por ejemplo, la circuncisión, que era una tradición y una ley del pueblo judío que no tiene nada que ver con nosotros los cristianos. Pero por otro lado, está la otra parte de la cara del engaño, y es el gnosticismo. El gnosticismo, ¿qué es el gnosticismo? Era aquella enseñanza que se basaba en decir, todo con una idea griega, en decir que todo lo que nosotros estamos formados, es decir, nuestro cuerpo, es malo. Ellos le decían al cuerpo la materia es mala y el espíritu es bueno. Y que nosotros, mientras más vivamos en experiencias sobrenaturales con Dios, más nos desapegamos de la materia que es mala. Y cuando hablaban de Cristo, decían que Cristo no pudo haber sido Dios, porque Él vino a habitar en carne de hombre y la materia es mala. Por lo tanto, ellos decían que lo divino no podía tener relación con lo humano, pero no sabían que Cristo había nacido sin relación con el pecado. Era una absoluta negación de la persona de Cristo. Y si se niega a Cristo, se niega la fe, porque Cristo es el fundamento de nuestra fe. Sin Cristo no hay fe. Sin cruz no hay cristianismo. De manera que si Cristo y la persona de Cristo es atacada, entonces la negación y la absorción de la fe termina siendo una realidad en los corazones de aquellas personas que buscan a Cristo. Y por supuesto arrastran a la incredulidad. Y no hay peor pecado para Dios que no creerle a Él y a su palabra. Entonces, Pablo, cuando ve este peligro, cuando ve esto que se está acercando a aquellas regiones, Pablo, con un corazón pastoral, con una actitud amante, apasionada, con una actitud vigilante, él les escribe a los colosenses. Y en primer lugar, él ora por los colosenses, les pide a Dios que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que anden firmes en la fe.
y quiere advertirles a ellos con argumentos firmes y verdaderos acerca del fundamento de la fe y en quién ellos creían. Pero en segundo lugar, Pablo también quiere, y es lo que hemos leído en este pasaje hace un momento, Pablo quiere darles una dosis fuerte, escúcheme bien, una dosis fuerte y extra de la persona de Cristo. De la persona de Cristo. Él quiere darle una dosis muy fuerte de la persona de Cristo como el único y verdadero fundamento de la fe de ellos. Pero los colosenses ya estaban firmes en la fe. Los colosenses ya habían creído en Cristo y ellos ya estaban creciendo. Eso es lo que Pablo nos dice en el versículo 3 y 6 del capítulo 1. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardando en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ellos ya están caminando en fe. Pero hermanos, no es suficiente, sobre todo cuando el engaño está a las puertas. No es suficiente solamente creer en el Evangelio para ser salvo. Es importante creer el Evangelio para caminar y para estar cada vez más firmes en Cristo. No es suficiente. Y los colosenses recibieron una dosis extra de la persona de Cristo y de la obra de Cristo. Y ahora yo pregunto, ¿está usted listo para recibir también esa dosis? ¿Quiere recibir una dosis extra de la persona de Cristo para que usted pueda afirmar su fe? ¿Quiere recibirla? Bueno. Vamos a comenzar a ver, en primer lugar, la supremacía de Cristo en todas las cosas creadas. Brian había comenzado la alabanza, diciendo que Él es digno de ¿qué? De suprema alabanza. ¿Por qué? Porque Él tiene la supremacía. ¿Qué quiere decir la supremacía? Que Él tiene el primer lugar y no hay nadie más arriba de Él, pero Él tiene el primer lugar en dignidad, en poder, en posición, en autoridad, etcétera, etcétera. Cristo tiene la supremacía en todo lo que ha sido creado. Le invito a leer nuevamente el versículo 15 de Colosenses, capítulo 1, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿No le parece enérgica esta declaración? ¿No percibe usted esta declaración muy enérgica y muy poderosa? De hecho, en el Nuevo Testamento hay otras dos declaraciones de este estilo que son igual de enérgicas e igual de poderosas y se refieren a la persona de Jesucristo. Una de ellas es, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es exactamente la misma declaración enérgica que el apóstol Pablo hace en el capítulo 1, versículo 15 al 18. ¿Por qué son estas declaraciones enérgicas? Porque estos autores quieren demostrar la veracidad y quieren afirmar nuestra confianza en la absoluta persona de Jesucristo. Otra declaración idéntica es Hebreos capítulo 1, versículo 4, que de hecho Brian lo leyó temprano. Dijo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Estas declaraciones tienen un solo propósito, y es afirmar nuestra fe. Afirmar nuestra fe en la persona de Jesucristo. Juan, Pablo y el autor de Hebreos tienen esa intención. De manera que Jesucristo tiene la primacía en todo lo que ha sido creado y también tiene que tener la supremacía en nuestra fe, es decir, el primer lugar en nuestra fe. El primer lugar. Y si Pablo deseaba colocar a Cristo en el centro de la fe de aquellos cristianos en Colosa, él tiene que comenzar aclarando la definición de la imagen del Dios invisible. Él es la imagen, él es el eikos en el griego, es el eikos del Dios invisible. Si bien la palabra imagen no encierra la idea de perfección, ¿verdad? La palabra imagen no encierra la idea de perfección. Por ejemplo, si yo veo la imagen del cabildo en una moneda, es obvio y lógico que la imagen puesta en la moneda del cabildo no es exactamente idéntica al cabildo. O por ejemplo un billete, o por ejemplo una estatua. Si me encuentro con una estatua del general Manuel Belgrano, es obvio y lógico que es simplemente una expresión de lo que era el general Manuel Belgrano, pero no significa necesariamente que sea idéntico, sino parecido. Solamente parecido. Lo mismo ocurre con las pinturas antiguas. Son imágenes, son expresiones, pero no significa que son idénticas, son parecidas. Pero en este caso la palabra imagen, es la imagen del Dios invisible, está definida por el contexto. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia al parecido y a la semejanza entre Dios el Padre y el Hijo. Entonces, en este caso, la palabra imagen sí tiene la intención de transmitir perfección. Jesucristo, el Hijo, es semejante al Padre, es idéntico al Padre. ¿Por qué Pablo tiene que decir que Él es la imagen del Dios invisible? Porque por supuesto esto era una piña para los falsos maestros que se encargaban de decir que Jesucristo no era Dios. Y Pablo comienza enérgicamente a decir, Él es la imagen del Dios invisible. Y eso no está en discusión. Él es la imagen del Dios invisible. Esto era una bomba para aquellos que propagaban el judaísmo, el cristiano judaico, pero también era una bomba para aquellos que propagaban el gnosticismo, aquellos que negaban que Jesús era Dios encarnado y solo un hombre lleno del Espíritu. Y Pablo les dice enérgicamente a los colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Y esto no era nada raro, porque esto había sido enseñado por el mismo Señor Jesús. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 14? Cuando Jesús está con los discípulos en el aposento alto y Él les dice, me iré a preparar morada para ustedes, yo me voy y ustedes ya no me verán más, pero a donde yo voy ustedes no pueden venir, pues me voy a preparar morada para ustedes, etcétera, etcétera. Los discípulos le cuestionan y le dicen, pero Señor, no sabemos a dónde vas y no sabemos cuál es el camino. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y hay una persona que interrumpe, a ver quién sabe la historia, hay una persona que interrumpe el diálogo. ¿Quién es? Juan capítulo 14. Hay uno de los discípulos que interrumpe el diálogo. Bueno, ya se están demorando mucho. Es Felipe. Felipe, ¿qué le dice? Señor, muéstranos al Padre y eso es suficiente. Y Jesús le dice, Felipe, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y aún no me has conocido. ¿No sabes que yo y el Padre somos uno? Pero
¿Por qué cuestiona esto Felipe? Simplemente por ignorancia, porque él no está comprendiendo algo en cuanto a la deidad de Jesús. Él ve a Jesús, pero no está comprendiendo que él está viendo la misma imagen del Padre, porque Jesucristo es idéntico al Padre. Pero como Felipe no lo está entendiendo, entonces él le pide una revelación especial. Muéstranos al Padre, y eso nos basta. Y muchas veces nosotros caminamos de esa forma, esperando que el Señor nos revele algo de su persona. Señor, muéstrame tu gloria y eso me basta. Pero no sabemos que eso encierra una pizca de incredulidad. Si usted lee los evangelios, si usted lee la vida de Jesucristo, la obra de Jesucristo, usted está viendo al Padre. Usted está viendo al Padre. Todo lo que Jesús hace y todo lo que Él dice es una manifestación y la expresión exacta del Padre. Yo y mi Padre uno somos. Pero también, por otro lado, Jesucristo no solo es la imagen del Dios invisible, es decir, la expresión exacta del carácter de Dios y de la personalidad de Dios y de la esencia de Dios Padre, sino que también es el primogénito de toda creación. Cristo tiene que tener la supremacía de nuestra fe porque Él es el primogénito de todo lo que ha sido creado, ya sea del universo o de la iglesia. Pero hay que atar algunos cabos acá con respecto a la palabra primogénito, porque primogénito significa dos cosas. En la antigüedad, no solo con los judíos, sino también con todas aquellas culturas orientales, y hoy todavía se lo practica, en la antigüedad, la primogenitura tenía que ver con dos cosas. En primer lugar, con aquel que había nacido primero, o el primer engendrado. Eso es lo que significa la palabra primogénito, el primer engendrado. Pero Jesucristo no fue creado. Jesucristo es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Él nunca ha sido creado porque Él es con el Padre y con el Espíritu desde antes. Lo es hoy y lo será para siempre. Porque Él no tiene principio y no tiene fin. De manera que la primera referencia de la palabra primogenitura no puede referirse al Señor, sino más bien la otra cara de la palabra primogenitura es aquel que recibe la posición, la dignidad, la autoridad y el derecho de herencia de su padre. Y no necesariamente, una aclaración entre paréntesis, no necesariamente tiene que ver con el primer nacido o con el primogénito. Por ejemplo, tenemos el caso de Jacob y Esaú. Jacob le robó la primogenitura a Esaú, es decir, no que le robó el hecho de que él nació primero, sino que le robó los derechos de herencia, engañando a su padre Isaac. O por ejemplo, Judá. Judá no es el primer hijo de Jacob, era Rubén, después sigue Simeón, después sigue Leví y recién viene Judá. Pero por una cuestión política de Jacob con sus hijos y por una cuestión de algunas cosas que no habían sido resueltas en su vida, Jacob le cedió los derechos de su herencia a Judá. Y con justa razón, obviamente todo ordenado por el Señor, porque de la línea de la genealogía de Judá vendría la línea de nuestro Señor Jesucristo. De manera que la primogenitura tiene que ver también con aquel que recibe el derecho de herencia, que recibe la autoridad, la posición, el primer lugar. En todo lo que vemos y tocamos, incluso lo que no vemos, Cristo tiene el primer lugar. Cristo tiene la autoridad y el derecho de herencia. Él es el heredero por excelencia, incluido en todo gobierno. Incluido todo gobierno. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, versículo 16. Sean visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean principados, sean dominios. Jesucristo tiene la supremacía por encima de cualquier tipo de gobierno, es decir, tiene el primer lugar. Pero el propósito, y yo quiero que nos detengamos un poco acá, el propósito, hermanos, de
Jesucristo como el agente creador. A ver, yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién acá alguna vez se ha detenido en su vida a mirar un paisaje? Levante la mano. ¿Ha visto un paisaje? Una montaña, el mar o un lago con el reflejo de las montañas en el lago, etcétera, etcétera. Alguien, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos quedado deleitados en el paisaje, ¿verdad? ¿Y cuál es siempre la expresión, o debiera ser la expresión de un cristiano? Qué hermosa es la creación de Dios. O nos quedamos admirando la grandeza de Dios, la inteligencia, la sabiduría de Dios para crear todas las cosas. Pero además de eso, hermanos, el propósito de la creación no es que usted se quede también solamente detenido a admirar la grandeza y la sabiduría de Dios, sino a ver la belleza de Cristo. Y le animo a eso, a que la próxima vez que usted se pare en un paisaje y vea, usted diga, qué hermoso es mi Señor Jesucristo. Porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. De manera que cuando usted ve un paisaje hermoso y bello, usted está viendo la hermosura de Cristo. Y mucho más. Mucho más. Cristo es mucho más hermoso que lo que nosotros podemos ver, que lo que nosotros podemos deleitarnos. Pero no solo la creación nos muestra su grandeza y su belleza, sino que también nos dice que todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir? Que la creación misma está agarrada de la persona de Cristo. Esa palabra subsistir viene del griego sumistemi, no importa ahora, pero esa palabra significa mantenerse con o caer juntamente con. Estar compactado, la creación, el universo, todo está compactado a la persona de Cristo. De manera que, y esto es imposible por supuesto, pero de manera que si Cristo algún día decidiera dejar de ser, lo cual es imposible, todo desaparecería. Así de compactada está la creación y el universo a la persona de Cristo. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo lo que creaste, lo pusiste debajo de sus pies, está sujeto a Cristo, está controlado por Cristo. Y no hay nada que escape de Él. No hay nada que escape de Él. Y de la misma manera con la iglesia, porque la iglesia es la segunda creación de Cristo. El universo, todas las cosas creadas, pero cuando Cristo obró la salvación en la cruz, Él hizo ahora una nueva creación. Nosotros somos parte de esa nueva creación porque tenemos una nueva naturaleza que busca excluir el pecado y caminar en santidad. Bueno, en fin, la iglesia es la segunda creación de Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, Él también tiene la supremacía, no solo en lo creado, sino también en la iglesia. Y escúcheme bien, miembro de Calle La Plata 653, si usted es cristiano y sigue a Cristo y usted trabaja en esta iglesia, sirve a esta iglesia local y usted participa en un ministerio o usted lidera un ministerio, usted tiene que saber que la supremacía y el dominio de la iglesia la tiene el Señor Jesús. Amén. ¿Tiene Cristo el primer lugar en su iglesia? ¿Tiene Cristo el primer lugar en su vida? ¿O gobierna usted? ¿O gobiernan los hombres? Pero esto, hermano, es sin ánimo de ofender. Lo estoy hablando en general. En muchísimas iglesias hoy hay hombres que se han apoderado de la iglesia de Cristo, que se han apoderado del rebaño de Cristo y lideran ellos y ponen sus intereses por encima de los intereses de Cristo. Y persiguen sus metas, sus propósitos, sus objetivos. Vamos a hacer esto. ¿Pero ese es el propósito de Cristo para su iglesia? No importa. Pero seguro va a atraer más gente.
El fin no justifica los medios. Y créanme, hermanos, que el Señor Jesús está perfectamente de acuerdo con eso. El fin no justifica los medios en absoluto. Si no, eso sería una fe pragmática. Los fariseos en la época de Jesús colocaban sus intereses por encima de los de la ley de Dios y de Dios mismo. Muchas veces nosotros decimos, un fariseo, un religioso es aquel cristiano que quiere caminar en santidad, que quiere mantenerse puro, que quiere alejarse del pecado. Y rápidamente lo tildamos de fariseo o religioso. Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? Una de las características de un líder religioso o de un religioso es que coloca sus intereses por encima de los de Cristo. No le importa a Cristo, porque no tiene la mente de Cristo. Y busca de alguna forma siempre sacar provecho. Pero digo una vez más, el Señor tiene la supremacía, no solo en lo que ha sido creado, sino también en el cuerpo, que es la iglesia. Y Él es la cabeza. Cristo tiene el primer lugar en la iglesia. Cristo debe tener el primer lugar en la iglesia. ¿Para qué? Versículo 18, al final, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia, el primer lugar. Cristo tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas, en nuestra fe y en nuestra iglesia. Pero por otro lado, también vemos no solo la supremacía de Cristo en todo lo que ha sido creado, sino también la plenitud de la deidad en Cristo. Si Pablo quiere reforzar la fe de los colosenses, él tiene que darles también una dosis de la persona de Cristo siendo Dios mismo. Por cuanto agradó, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Metafóricamente, en Él habita la totalidad de los atributos y de los poderes de la deidad. Y eso es una verdad absoluta, por lo menos para Pablo lo es. Si ustedes dan la vuelta a la página en Colosenses capítulo 2, versículo 9, él dice lo siguiente: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo está lleno de Dios porque Cristo es Dios. Y corporalmente es Dios. Efesios capítulo 3, versículo 14-21 dice: por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de ¿qué? De toda la plenitud de Dios. Incluso nosotros estamos llamados a conocer y a comprender de tal forma o a tal grado el amor de Cristo, que nosotros mismos también seamos llenos de Dios, plenamente llenos de Dios. En el Señor Jesús habita toda la plenitud de la deidad, porque Él es Dios encarnado. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa reconciliación que fue hecha por medio de Cristo es completa, es absoluta, es suficiente. Se trata de un cambio de una condición a otra, sin que haya quedado nada en el medio, algún impedimento o alguna enemistad. Es un trato cerrado, es un caso cerrado.
Esa es la reconciliación que Cristo ha obrado. Y esa reconciliación ha reconciliado ambas eternidades. ¿Cómo es que ambas eternidades? Sí, Él ha reconciliado por medio de su sangre las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Cómo es eso posible? Bueno, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Una reconciliación. Todas las cosas, las bendiciones que solamente eran parte del otro lado de la eternidad, ahora son parte de nosotros en nuestras vidas, porque ha habido una reconciliación entre el cielo y la tierra. Ambas eternidades han sido reconciliadas. Jesús ha trazado el camino al Padre, ha roto los muros del medio y lo hizo con la sangre de su cruz. Nuestra paz tiene un costo y es la sangre del Señor. La sangre del Señor derramada en la cruz. Por lo tanto, ya que Cristo tiene la preeminencia en todo lo que ha sido creado, es decir, el universo y la iglesia, y ya que Cristo, en Él habita toda la plenitud de la deidad y Él ha obrado una reconciliación perfecta y absoluta, entonces Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Si en aquel que es la imagen del Dios invisible, aquel que tiene la supremacía de todas las cosas, aquel en quien habita la plenitud de la deidad, aquel quien ha obrado una reconciliación suficiente, perfecta y completa, entonces eso hace que Cristo sea nuestro único Salvador suficiente. Nuestro único Salvador suficiente. Versículo 20. Versículo 21, perdón. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Y esta palabra reconciliar es la misma que acabamos de ver en el versículo 20. Una reconciliación absoluta. De la misma manera en la que Cristo ha obrado una reconciliación entre el cielo y la tierra y nosotros podamos recibir las bendiciones espirituales, ahora Cristo también ha obrado esa misma reconciliación para nosotros. Hemos sido reconciliados con el Padre de una manera completa y suficiente. En otras palabras, su salvación y la mía es completa y suficiente. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje más grande de esperanza que puede haber en la tierra. El mayor mensaje de esperanza que puede haber en la tierra, el mensaje del Evangelio. Y Pablo comprendía perfectamente la verdad del Evangelio. Pablo comprendía perfectamente. Capítulo 2, versículo 13-15, en Colosenses. ¿Usted quiere saber el poder de la obra de Cristo? Vamos a leer este versículo 13 del capítulo 2. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, es decir, les robó, los despojó, o prácticamente en otras palabras, los desnudó, les robó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, es decir, los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El acta que nos era contraria por nuestros pecados, Cristo la clavó en la cruz, de manera que cuando ahora el Padre ve la cruz y ve el acta clavada en la cruz, sabe que su justicia ha sido satisfecha en Cristo. La obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es poderosa. Y para el apóstol Pablo esto es algo muy personal y debiera serlo para cada uno de nosotros. Porque, por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, si no recuerdo mal, él le dice a Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo hoy? Básicamente lo que Pablo le está diciendo es: Timoteo, Cristo vino a morir en la cruz por los pecadores. Él vino al mundo. Y yo fui un perseguidor de la iglesia, maté cristianos, azoté cristianos, destruí familias enteras, y Cristo me salvó. Y si me ha salvado a mí, que soy el primero, la obra de Cristo en la cruz puede salvar a cualquier pecador. A cualquier pecador, al más miserable, al más vil. La obra de Cristo puede alcanzarlo y puede salvarlo. Y si queda duda alguna de lo que es el Evangelio para los que estamos acá, no solo para los que ya caminamos desde hace mucho en la fe, sino también para aquellos que quizás han comenzado a caminar hace poco con Cristo, o quizás para aquellos que quizás han venido una vez, o 2 veces, o 3 veces recién. Déjeme ponerlo algo más simple. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es aquel mensaje que, según la Biblia, la palabra de Dios, me dice que soy un vil pecador, miserable, necio, que he vivido toda mi vida rechazando a Dios y huyendo de su presencia, y que por lo tanto estoy separado de Él, excluido de la presencia de Dios, por cuanto Él es santo y aborrece al pecador y al pecador, pero que a la misma vez en su infinito e incomprensible amor envió a Jesús su Hijo, semejante e igual a Él, nacido de una virgen, creció, trabajó como carpintero, vivió una vida perfecta de obediencia y sumisión al Padre, sin relación con el pecado, pero entendiendo la gravedad del pecado de los hombres y comprendiendo la necesidad de salvación de los hombres, sin mancha, como un cordero de Dios, según Juan el Bautista. Fue a la cruz en mi lugar, murió, entregando su espíritu al Padre. Fue sepultado como cualquier hombre común, pero al tercer día Él resucitó. Resucitó con poder y con gloria, garantizando la salvación de millones de pecadores, de los cuales nosotros también estamos ahí. Y hoy me llama a arrepentirme de mis pecados. Para los que estamos en la fe, nos llama a seguir arrepintiéndonos de nuestros pecados, a creer en Él y en que Él tomó nuestro lugar para que seamos santos, apartados de la práctica del pecado, irreprensibles, sin mancha, viviendo con esperanza hasta el día de su segunda venida, cuando Él venga y me tome y me dé un nuevo cuerpo y pase una eternidad de adoración, de contemplación y de adoración a Dios. Ese es el Evangelio. ¿Cree esto? ¿Creemos esto? Quizás alguien pueda decir: bueno, Agustín, yo ya sabía eso. Pero el Evangelio tiene que ser la verdad en la que debemos vivir todos los días de nuestras vidas, hermanos. Por esa razón, Pablo, luego de darles esta dosis extra a los colosenses acerca de quién es Cristo, cuál es el valor que Cristo tiene en la creación, en la iglesia, ahora Pablo va a decirles lo siguiente, versículo 23 del capítulo 1. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo que está diciendo Pablo es: este mensaje que todavía sigue siendo predicado en la creación, es el mismo mensaje que a ustedes los tiene que mantener firmes y fundados, para que usted tenga una fe sólida y una esperanza verdadera. Y una esperanza verdadera. El Evangelio no solo tiene que ser creído para que seamos salvos, el Evangelio tiene que ser un mensaje que nosotros podamos vivir
en el que podamos vivir el resto de nuestras vidas, porque es vital para nuestras vidas. El Evangelio nos estimula y nos afirma cada vez más en la fe. El Evangelio nos da una esperanza mucho mayor que cualquier otra cosa puede darnos. Creer que hemos sido salvados por la obra de Cristo es algo totalmente esperanzador. Y más si sabemos que Él volverá por nosotros. El Evangelio sirve para crecer en la vida cristiana y someter el pecado que aún mora en nosotros. El capítulo 3 de Colosenses, versículos 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. ¿Cuándo nos perdonó Cristo? Cuando fue a la cruz. El Evangelio nos anima y nos impulsa a crecer y a seguir sometiendo el pecado de nuestras vidas. Pero también estar firmes en el Evangelio y fundamentados en el Evangelio nos ayuda a estar atentos contra el error y la falsa enseñanza. Capítulo 2, versículos 6 y 8, y con esto voy terminando. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad, versículo 8, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, etcétera, etcétera. El Evangelio sirve para que usted sea guardado de cualquier tipo de error que venga contra su vida, inclusive para la iglesia. Termino con dos cosas. El Señor tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas, porque Él es digno. Porque Él es digno. Debe ser el centro de nuestra adoración, de nuestra admiración. Él es quien debe movernos a la obediencia y a la fe absoluta en Él, en su obra, en su palabra y en sus promesas. Pero por último, tenemos que estar, al igual que Pablo les está diciendo a los colosenses, estén firmes en la fe y en la esperanza del Evangelio. Nosotros también tenemos que estar firmes en Cristo cada vez más. Nuestra fe tiene que descansar en aquel que es la imagen de Dios, aquel que es el primogénito, aquel que tiene la supremacía de todo lo creado. Nuestra fe tiene que descansar en aquel en quien habita toda la plenitud de la deidad. Y también tiene que descansar en aquel que nos ha reconciliado perfectamente y eficazmente por medio de su muerte en la cruz. Él tiene que ser el fundamento de nuestra fe.